Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy bien, buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este momento y hoy vamos a terminar el capítulo número 4 del libro de Daniel. Y hay algunos pasajes interesantes en lo que vamos a ver. Y el primer versículo que vamos a analizar me ponía en qué pensar. Fíjense que tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios lleno de misericordia, un Dios que se compadece de nosotros, un Dios que antes de hacer juicio nos advierte, nos anuncia con tiempo, nos deja o nos da la oportunidad de reflexionar y reconocer nuestro error, nuestro pecado y poderle pedir perdón a Él. Yo pensaba que cuando fue el diluvio, en esa ocasión el Señor les dio 120 años de oportunidad a la generación humana para que se arrepintieran. Y por 120 años Noé estuvo predicando que se arrepintieran. La gente no quiso creer y después de los 120 años, pues el Señor llevó a cabo el juicio universal del diluvio y millones, creo yo, millones de gentes murieron en ese diluvio. Y luego podemos ver también algunos otros juicios. Por ejemplo, cuando el profeta Jonás fue a Nínive, el Señor le dijo a Jonás que les anunciara que de aquí a 40 días Nínive sería juzgada. 40 días. Ahí el rey tomó en serio la palabra de Dios y proclamó ayuno y oración y se vistieron de cilicio y todo. Y finalmente Dios se arrepintió de hacerles el mal. Hoy en el pasaje que vamos a ver, ya vimos que el Señor le anunció por medio de un sueño, le anunció al rey Nabucodonosor todo lo que le iba a ocurrir. Y el rey oyó atentamente las palabras de Daniel, oyó lo del sueño, oyó la interpretación del sueño, pero no le dio importancia. Pasó un mes, pasaron 2 meses, 3 meses, y no pasaba nada. 5 meses, 8 meses, y no pasaba nada. Pasó un año. Y aquí viene entonces la ejecución del juicio. O sea, este pasaje que vamos a ver ya no tiene nada que ver con el sueño de Daniel. O sea, ya no estamos en el periodo del sueño, sino que estamos un año después de ese sueño. El rey siguió viviendo su vida tranquilo, normal, haciendo lo que siempre acostumbraba a hacer.
Y quizás hasta se le había olvidado la sentencia que Dios había dado por medio de Daniel en ese sueño del árbol, ¿se recuerdan? Y le restó importancia. Y eso me pone a pensar también que nosotros a veces actuamos así. Con nosotros el Señor ha sido más benevolente porque llevamos ya 2000 años de que nos anunció de un juicio terrible que viene sobre la tierra, el cual está a las puertas, que está por ocurrir. Y es increíble, el mundo sigue viviendo su vida desenfrenada, llena de pecado, ignorando a Dios, no le interesa la palabra, dedicados a la idolatría, a la maldad, a la hechicería, tantas cosas. No le dan importancia. Incluso creo que no conocen la palabra. Pero sorprende más que dentro de la iglesia, personas que sí conocen de la palabra de Dios, algunos, no digo todos, algunos estén viviendo como el mundo sin darle importancia a las profecías. Y el tiempo nos señala que estamos a punto de que ocurra el juicio de Dios. Estamos viviendo algunos quizás como el rey Nabucodonosor, sabiendo lo difícil, lo duro que va a ser la ejecución del juicio de Dios, y no le damos importancia. Entonces el versículo 31, que es el que nos corresponde, dice así. Esto que dice aquí el rey es un año después, 12 meses después del sueño. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey. ¿Qué palabra era la que estaba en la boca del rey? Se estaba autoalabando, se estaba jactando de su grandeza, de su poder, de su fama. No había cambiado absolutamente nada. Un año después. Y ahí dice, aún estaba la palabra en la boca del rey. Y ahora no viene un sueño para rey. Ahora ya no le va a hablar el Señor por medio de un sueño. Ya no llega Daniel a darle ninguna interpretación, porque el Señor le habla claramente. Y me llama la atención porque fíjense que este es un pasaje interesante donde vemos que Dios habla también audiblemente. Le habló por el sueño, le habló por el profeta. Ahora le va a hablar audiblemente. Y estando él autoalabándose, de repente oyó una voz del cielo. No dice si estaba en su palacio. Lo más probable era que estuviera en su palacio. No dice que estuviera dormido. Al parecer estaba despierto, como que era de día. Y de repente oye la voz. Yo no sé si había más gente con él y la demás gente oyó la voz de Dios o solamente él la oyó. Pero esa voz del cielo decía, a ti, muy directo, el Señor habla muy en forma muy directa, muy personal. A ti se te dice, el juicio no era para Babilonia, aquí el juicio era para el rey. A Babilonia ya el Señor le había hablado, y lo vamos a ver, ya le había hablado a todo el pueblo de Babilonia, ya había profecía que se había dado. Aquí se está tratando, él está tratando única y exclusivamente con el rey. A ti se te dice, rey Nabucodonosor. Mire tan específico que es el Señor para hablar. Se dirigió a él por su propio nombre. Y le dice, el reino ha sido quitado de ti. Esto haber sacudido al rey, o quizás le causó duda porque él seguía de rey. Él estaba ahí en ese momento todavía rey. Y ahora le están anunciando que se le ha quitado el reino. Él se quedó asombrado probablemente al oír la voz de Dios. Y Nabucodonosor no pudo terminar su autoalabanza. Se estaba enorgulleciendo, se estaba jactando
y no pudo terminar de expresar todos sus sentimientos y sus pensamientos cuando Dios le habló desde el cielo y le anunció la sentencia. Había llegado el momento. Le había dado un año para reflexionar. En aquella misma hora comenzaba a cumplirse el sueño profético del gran árbol. Es que la profecía siempre se cumple, hermanos. Tarde o temprano la profecía se va a cumplir. Dios no habla por gusto. Por eso dice en la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero le da oportunidad al ser humano. O sea, Dios no se complace en castigar a sus criaturas, pero el hombre es duro de corazón, duro de entender. En ese momento le sobrevino al rey esa enfermedad mental que lo iba a hacer comportarse y a pensar de sí mismo como si fuera un animal. O sea, le cambió su mente y su corazón. Fue lo primero que hizo el Señor. Le cambió la mente y el corazón y él empezó a comportarse como un animal. Ha de haber sido una sorpresa para la familia de él, ahí en el palacio, para sus sabios, para su ejército, sus generales. De repente ver al rey comportándose como un animal. Les ha de haber causado sorpresa. No lo han de haber creído. Él por un momento se está gloriando como cualquier hombre mundano. Pero en el próximo momento va a estar actuando con la naturaleza de un animal irracional. Y es que había llegado el momento del juicio de Dios, quien no miente. Ya el rey, en un estado de demencia, no podía seguir dirigiendo el reino babilonio. Ya no podía. O sea, ahí tuvo que haber una junta de gobierno para tomar la decisión de apartarlo del reino y tomar ellos el control de ese imperio. La familia debe haber estado ahí y preocupada por lo que les venía. Y es que fíjense que el Señor, cuando Mateo nos cuenta en el capítulo 12, versículo 36, dice estas palabras: pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Estas palabras del Señor ya no son para el rey, estas ya son para nosotros. Pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. La lección de hoy en la mañana fue una lección que va muy apegada a este pasaje. Yo sé que a varios de ustedes ya se les olvidó el título de la lección, pero la lección se llamaba El juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. O sea, hemos entrado en un proceso de estudio donde estamos viendo la parte de los juicios de Dios. Y no por casualidad el Señor nos ha permitido estudiar estos libros y hemos coincidido, sin haberlo planificado, en llegar a la fecha del día de hoy, donde estamos hablando de juicios, no solamente en este caso de un juicio de hace más de 2500 años, sino que de un juicio que después de 2000 años mucha gente lo va a tener que enfrentar. Y ya estamos a las puertas. Quizás la gente está como estaba el rey, jactándose, autoalabándose, sintiéndose muy grandes, muy poderosos, quizás porque sus empresas han crecido mucho, quizás porque forman parte de la lista de los más grandes millonarios del mundo. Mucha gente está viviendo en un mundo totalmente distinto del que Dios está señalando.
del cual nosotros estamos participando. Pedro nos dice en su primer carta, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo. ¿De qué? ¿Tiempo de qué? De que el juicio comience por la casa de Dios. Previo al juicio universal que le espera al mundo, hay un juicio previo que es en la casa de Dios. O sea, no es para el mundo, es para los que estamos dentro de las iglesias. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por qué Dios hace juicio o va a hacer juicio? Proverbios 3, 11 al 12 nos dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Pero fíjese que se está refiriendo a un hijo, a los hijos, no se está refiriendo al mundo. Hijo mío, dice, hijo de Dios, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido o amado. O sea, hay un número de personas, hijos de Dios, creyentes, hijos nacidos de nuevo, que van o que vamos a tener que ser disciplinados por el Señor. Es una disciplina no muy agradable. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No debemos subestimar la disciplina del Señor. No debemos de provocar a ira al Señor. Nos conviene ser obedientes. Nos conviene llevar a la práctica su palabra. Cuando Dios habla, el decreto se lleva a cabo. Ya le había hablado al rey hacía un año, pero ahora va a hablar una vez más, pero para decirle al rey que llegó el momento de hacer el juicio. El Salmo 33, versículo 16 dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. El rey está ahí en su palacio probablemente y está oyendo las palabras del Señor cuando le está diciendo que el reino se le ha quitado y le va a recordar lo que le había anunciado hacía un año. Y le dice en el versículo 32, y de entre los hombres te arrojarán, lo van a arrojar. Por eso decía que haber habido una convocatoria de todos los gobernantes de Babilonia, de sus hombres, de su ejército, y tomaron la decisión de arrojar del palacio al rey Nabucodonosor. Porque dice, de entre los hombres te arrojarán. No dice Dios que él lo va a arrojar. Por supuesto que él lo está permitiendo, pero va a usar a otros hombres para que lo arrojen del reino. ¿Y qué va a pasar? Y con las bestias del campo será tu habitación. Si dice que las bestias del campo, quiere decir que el rey no se quedó dentro del palacio. Algunos comentaristas dicen que la familia lo tuvo encerrado en una de sus habitaciones para que nadie lo viera en su estado de demencia. Pero la sentencia era que debía de estar en el campo, ahí sería su habitación. Y agrega, dice, y como a los bueyes te apacentarán, o sea, apacentar es dar pasto. A los hombres no se les da pasto, solo a las bestias, a los animales se les da pasto. Pero aquí el Señor le está recordando al rey que él va a tomar una actitud como de una bestia y lo que va a comer no van a ser aquellos suculentos manjares que se servían en el palacio. Ahora iba a estar en el campo comiendo hierba, pasto. Y le pone un término y le dice,
y 7 tiempos, o sea, 7 años pasarán sobre ti. No le dijo 2 años, 1 año, ni 5 años, 7 años. Y esto se iba a cumplir categóricamente, matemáticamente, los 7 años iban a pasar sobre él. Pero aquí hay una palabra interesante, mire, hasta, o sea, le pone término, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. O sea que hasta este momento el rey no había reconocido, a pesar de las experiencias anteriores, no había reconocido que Dios es el que gobierna, que Dios es el que pone y quita reyes, y él seguía en su misma conducta. Pero iba a llegar el momento que él iba a reconocer que el Altísimo tiene todo el dominio de los reinos de los hombres y que él lo da a quien él quiere. Esto no es asunto de los políticos. Esto no es asunto de los partidos, de si es publicano o si es demócrata. Nada que ver. Es Dios quien da el poder, da el reino a quien él quiere. La voz del cielo continúa advirtiéndole al rey la terrible sentencia de Dios sobre ese rey orgulloso que no quiere doblegarse ni aceptar la situación que se le ha planteado y menos que quiera arrepentirse. Esta es una figura de algunos cristianos que tal vez no caen en el estado de ser como bestias, como animales, pero sí caen en ese problema del orgullo, de la arrogancia, y que no quieren arrepentirse ni quieren pedirle a Dios perdón. Y creen que van a lograr hacer sus propios planes. No van a escapar de la mano de Dios. Por eso decía Pedro que es tiempo que el juicio comience y comience por la casa. O sea, que no nos asombre, que no nos preocupe ver en los próximos días algunos casos de juicio de Dios, porque eso sí se va a cumplir. La palabra de Dios sí se cumple. Yo no es que lo esté anunciando de mi propio pensamiento, yo les estoy trasladando lo que la Biblia dice. El rey Nabucodonosor salió del palacio y se fue a vivir en contacto directo con la naturaleza. Dios trató con este hombre personalmente, porque Dios trata así, personalmente. Cuando él se apartó de la normalidad y de la racionalidad, su reino se le fue de las manos. Los dementes de aquella época eran más bien apartados de la vida en sociedad en vez de ser ingresados en una institución mental. Él no fue a parar a un hospital. Oye, alguien que está demente lo encierran en un hospital. Pero a este rey no se le permitió ir a un hospital, sino que fue a parar al campo. Él no recibió ningún tratamiento médico. Él tenía que pasar 7 años con una mentalidad de un animal. Bajo circunstancias normales, el rey Nabucodonosor nunca habría podido regresar al trono en esa condición. Sin embargo, mire la misericordia de Dios. Dios le había prometido que regresaría después de que hubiera aprendido la lección. Pudo haber aprendido la lección sin pasar por estas humillaciones, por esta situación. Y nosotros también podemos aprender la lección si nos humillamos y nos arrepentimos. Y mire, Dios nos ha dado cuánto tiempo ha sido paciente Dios con nosotros y nos ha soportado y ha estado esperando un día tras otro que cambiemos nuestra conducta, nuestra mala conducta. Pero el momento del juicio va a llegar. El versículo 33 dice, en la misma hora, o sea, él está oyendo la voz de Dios en ese momento, 12 meses después del sueño, en ese mismo momento se cumplió la palabra de Dios
sobre el rey. Se cumplió en ese mismo momento. Ya no le dio el Señor un mes más, 12 meses más. Ya no había tiempo. Ya el tiempo había sido suficiente para que él hubiera reaccionado. Se cumplió la palabra sobre el rey y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. O sea, tuvo una transformación física muy similar a un animal. Dice que sus uñas fueron como las aves. Imagínense el largo de las uñas que haber tenido. Y su pelo como plumas de águila, dice. Ahí hay una imagen que ya la habíamos visto, estando en el campo, comiendo paja, comiendo hierba. Y esta podría ser otra imagen de cómo su pelo se convirtió como alas de águila. Su rostro se transformó totalmente. Su mente cambió radicalmente. Ya no pensaba como un ser humano. O sea, la humillación fue terrible. El ejemplo es extraordinario, como para que todos los gobernantes de todas las naciones del mundo lo tomaran en cuenta. Lamentablemente, no les interesa. En el Salmo 2, de los versículos 4 al 6, dice el salmista: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Y termina diciendo: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, la profecía nos dice claramente que el reino de este mundo va a ser finalmente gobernado por el Mesías. Y el tiempo se acerca aceleradamente y el Señor vendrá a tomar posesión y posición de su reino. Versículo 34. Él está oyendo todavía la voz. Y aquí le señala el Señor al rey en ese momento: mas al fin del tiempo, o sea, al fin de los 7 años, bueno, este es el testimonio del rey. Mas al fin del tiempo, dice Nabucodonosor, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. O sea, después de los 7 años, alzó sus ojos al cielo y no cabe duda que se arrepintió, se humilló delante de Dios, le ha de haber pedido perdón. Inmediatamente dice que mi razón me fue devuelta. O sea, se volvió como un hombre normal, como había sido antes. Y entonces, ya con su razón de vuelta, lo que hace es bendecir al Altísimo. Qué bueno que lo hizo, pero lo pudo haber hecho antes. No había necesidad de pasar por esa situación desastrosa. Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ahí reconoce la eternidad de nuestro Dios y lo alabó y glorificó. No dice cómo fue que alabó y glorificó a Dios. Probablemente se puso a cantar, se puso a adorar al Señor o saber qué hizo, pero él dice que alabó y glorificó al que vive para siempre y agrega, cuyo dominio es sempiterno, o sea, eternamente, siempre eterno, y su reino por todas las edades. Cuando uno lee este versículo 34, inmediatamente viene a nuestra mente que, bueno, entonces se salvó el rey Nabucodonosor, se salvó. Lo vamos a ver en el cielo. Eso es lo que viene a nuestra mente. Pero en el capítulo 5, lamentablemente, vamos a ver cómo mandó al foso de los leones a Daniel. Los reyes de la antigüedad
Trataba de no mencionar sus debilidades ni sus derrotas. Sin embargo, este rey Nabucodonosor tuvo que confesar su arrogancia y soberbia, así como el castigo recibido de parte del Dios del universo. Esto es lo que les espera a las personas dentro de las iglesias que son arrogantes y soberbias y orgullosas. Llegará el momento que tendrán que confesar esa arrogancia y esa soberbia y van a tener que testificar del castigo que van a recibir de parte del Dios del universo. No hay forma de eliminarlo, no hay forma de evadirlo. Va a ocurrir. Por eso es que invitamos a todas aquellas personas de las diferentes congregaciones, porque este mensaje sale publicado en YouTube, a todas aquellas personas dentro de las iglesias arrogantes y soberbias. Y no importa que sean pastores, no importa que sean ancianos o que se llamen apóstoles o profetas, no importa el título que tengan. Si no renuncian a la arrogancia y a la soberbia, van a tener que enfrentarse a la mano poderosa de Dios. Y van a tener que llegar al punto de tener que confesar su arrogancia y su arrepentimiento para que cese el castigo de Dios. Aquí vemos que la capacidad del rey de comprensión le volvió. Y entonces añadió estas breves palabras a su testimonio personal. Testimonio que hemos leído porque fue presentado al principio de este capítulo número 4. Te dice el versículo número 35. Todos. Este es parte del testimonio del rey. Luego que ya está con sus facultades mentales de vuelta. Dice, todos los habitantes de la tierra, todos son considerados como nada. Ahí entramos nosotros. Delante de Dios todos somos considerados como nada si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si no hemos nacido de nuevo, si no nos hemos arrepentido, todos son considerados como nada. Pero Dios, o sea, Él hace según su voluntad. ¿En dónde hace Él su voluntad? Ahí lo dice. En el ejército del cielo. Ahí hace su voluntad. ¿Y dónde más? Lo dice ahí también. En los habitantes de la tierra. O sea, en el cielo y en la tierra, Él hace su soberana voluntad. ¿Y qué más? Y no hay quien detenga su mano. No hay. No hay en todo el mundo, en todo el universo, no hay quien detenga la mano de Dios. O sea, cuando Él determina hacer algo, ninguno lo puede convencer que no lo haga. Salvo que uno mismo se arrepienta y pida perdón, el Señor puede detener su mano. Pero no hay nadie más. Eso de que se va a rezar por alguien para que Dios saque de un lugar de tormento a un alma afligida, eso es una mentira. No hay nadie, no existe el purgatorio. No existe. En la Biblia no existe el purgatorio. Entonces no hay quien detenga su mano. No hay quien le diga, ¿qué haces? No hay. Es que Él es soberano. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios de los cielos y de la tierra. No hay ser humano ni angelical que le pueda decir, ¿qué haces? O que detenga la mano de Dios. No, no existe. Así que el rey Nabucodonosor había finalmente aprendido aparentemente, que Dios era quien dirigía todas las cosas. Él es quien estaba en control del universo. Y en sus palabras finales, vemos que el rey aceptó este castigo que le había venido
como la voluntad de Dios para su vida. Y de esta manera rindió su mente orgullosa a la voluntad de Dios. Esta actitud es la que muchos creyentes deberíamos de tener en la actualidad. El ejemplo es bien claro, hermanos, es bien ilustrativo de lo que Dios es capaz de hacer. En este caso lo hizo con el personaje más importante de su mundo en aquella época, el rey más grande del imperio más poderoso que haya habido. ¿Trató Dios con él en una forma personal? Imagínese usted y yo, ¿dónde quedamos? Entonces, debemos de aprender de este rey la actitud que tuvo, la actitud final de arrepentimiento, no la actitud de enorgullecernos, de autoalabarnos, de justificarnos, de ser personas soberbias, orgullosas. Eso no debemos. Bueno, y eso ni hay necesidad de aprenderlo, eso a veces en la naturaleza humana ya se tiene. Pero lo que estamos diciendo aquí, que debemos de aprender es la actitud de arrepentirnos y de pedirles perdón a Dios y de dejar esas actitudes, malas actitudes de soberbia, de orgullo, porque cuando Dios dé su palabra, que se ejecute su sentencia, el hombre llorará, lamentará, deseará no haber nacido cuando caiga bajo el juicio de Dios. Dice el versículo 36. En ese mismo momento, está hablando el rey, está dando su testimonio, está diciendo lo que le ocurrió y está contando su testimonio. En ese mismo momento, dice, su razón le fue devuelta. Ahí lo dice claro. Mi razón me fue devuelta. O sea que a Nabucodonosor se le devolvió la razón. Fue restaurado a su posición de rey de Babilonia. Y sus oficiales y funcionarios le rodearon nuevamente. Su reino no corrió peligro alguno durante el prolongado periodo que duró su ausencia y se le dio mayor grandeza y majestad. Miren los beneficios. Se le dio mayor grandeza y majestad. Esto nos recuerda a Job, ¿verdad? Y ya vamos a ver más adelante el pasaje de Job. Había llegado a tener un conocimiento temporal del Dios vivo y verdadero, porque se le había devuelto su razón. También en el mismo tiempo se le devolvió la majestad de su reino. Además, se le devolvió su dignidad. Ya fue una persona, ya no un animal. Se le dio grandeza y se volvieron a él sus gobernadores, sus consejeros, lo buscaron, lo fueron a traer del campo, lo han de haber llevado al palacio, lo han de haber sometido a un proceso de limpieza, de corte de cabello, corte de uñas, le han de haber puesto las ropas reales, le han de haber colocado su corona, le estaban restaurando totalmente, porque esa había sido la sentencia y lo que Dios le había anunciado que iba a suceder. Y dice, y fui restablecido en mi reino. Y no solamente eso, sino que dice, y esto es importante lo que decíamos, y mayor grandeza me fue añadida. Mayor grandeza. Mire lo que se había perdido este rey por su orgullo, por su soberbia, por ignorar la palabra de Dios, por no prestar atención a la profecía. Tuvo que pasar por ese proceso. Y vaya que Dios tuvo misericordia de él, porque lo pudo haber matado de una vez. El peregrinaje de este rey Nabucodonosor con Dios es uno de los temas de este libro. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 47, vemos que él había reconocido que Dios le revelaba sueños a Daniel. En el capítulo 3, versículos 28 y 29,
Ese rey alabó a Dios por librar a los 3 hebreos que habían metido al horno. A pesar del reconocimiento de Nabucodonosor de que Dios existe y obra grandes milagros, en el capítulo 4, versículo 30, que lo acabamos de ver, vemos que todavía no reconocía a Dios como Señor. Hasta el final de este capítulo estamos viendo que él lo está reconociendo. Podemos reconocer que Dios existe y que realiza grandiosos milagros, pero Dios no va a moldear nuestras vidas hasta que lo reconozcamos como Señor. Hasta entonces va a moldear nuestras vidas y nos va a añadir mayor grandeza. Bueno, versículo 37. Esta parte es bien importante y diríamos que casi que es la parte concluyente del capítulo número 4 y de enseñanzas bien interesantes que nos deja, porque la historia es muy bonita, como historia es muy bonita, pero esta fue una realidad. Pero esto también es un ejemplo para la vida del creyente y para la vida de las personas del mundo. Ahora yo, dice Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ahora, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Podemos preguntarnos entonces, ¿por qué el rey decide engrandecer a Jehová? ¿Por qué? La respuesta la da él. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Mire qué confesión tan tremenda está dando el mismo rey. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él, o sea Dios, o sea Jehová, él puede humillar a los que andan con soberbia. Interesante, ¿va? La declaración que da. Lo está diciendo un hombre con experiencia vivida. Y está diciendo categóricamente, claramente, que Dios puede humillar a los que andan con soberbia, sean o no cristianos. Porque dentro del pueblo cristiano hay gente muy soberbia. En algunos casos, más soberbios que gente no cristiana. Y él puede humillar a estos que andan con soberbia. Hermanos, si no aprendemos de la experiencia de este rey, no hay nada más que podamos hacer. O sea, quizás nuestra mente, nuestra razón está bloqueada, están embotados nuestros pensamientos y no logramos comprender la profundidad de las palabras de este testimonio de este rey que pasó por una experiencia muy fuerte. Y lo está diciendo claramente, él puede humillar a los que andan con soberbia. Esto nos hace pensar en un caso semejante respecto a las bendiciones que Dios da adicionales. Y aquí vamos a ver el caso de Job. Dice, este fue el caso de Job, que está en 42:10. Dice Job ahí, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. No dice que por orgullo, sino que esa fue una prueba diferente. Cuando hubo orado por sus amigos, y aquí está la bendición adicional, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Otro ejemplo maravilloso. Pero miremos un tercer ejemplo. Recordemos también otro caso de humillación y de arrepentimiento de parte de otro gran rey, el de Nínive, Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, la reacción de este rey fue totalmente contraria a la del rey Nabucodonosor. Este sí creyó al profeta y se arrepintió él y obligó a todas sus gentes, a toda la población y aún a los animales los metió en ayuno para invocar la misericordia de Dios. Y Dios dice, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, son ejemplos bíblicos que nos dicen claramente, nos revelan cómo es la persona de nuestro Dios, cómo es el carácter de nuestro Dios y qué es
capaz de hacer él y qué es capaz de no hacer. Entonces debemos de aprender. En conclusión del capítulo 4, los gobernantes de la tierra deberían aprender de la lección que aparece en este capítulo del libro de Daniel. Los reyes y autoridades de las naciones desafían a Dios y se oponen a su voluntad. Rechazan sus leyes, rechazan las demandas de Dios de manera abierta. Pero viene el día cuando los gobernantes, reyes o presidentes tendrán que rendir cuentas delante del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 20, 11 al seguimos. Entonces entramos al capítulo número 5. Esta es la primera parte del capítulo número 5. Aquí vamos a ver la fiesta del rey Belsasar. En este pasaje ya el rey Nabucodonosor ha muerto. Él ya no vive en este momento. Ahora vamos a ver una experiencia no de su hijo, sino que de su nieto. Belsasar fue nieto de Nabucodonosor. O sea, ya el rey Nabucodonosor había muerto y ahora está este nieto gobernando el imperio babilónico. Y Belsasar quiere decir Bel protege al rey. Bel es un dios pagano y le pusieron ese nombre al hijo al nieto del rey Nabucodonosor. Bel protege al rey. Pero vamos a ver que Bel no pudo proteger a Belsasar bajo ningún punto de vista. Al contrario, ¿por qué no lo protegió? Porque Bel es un dios pagano que no existe. Solo en la mente de esta gente creían que Bel existía, pero esos dioses no existen, como muchos dioses hoy en día no existen. Bueno, lo que vamos a ver en este capítulo 5 tiene que ver con una otra manifestación de Dios a los seres humanos. En este caso, a otro rey, a Belsasar. Solo que a Belsasar no le habló por sueños, sino que en una forma única. Y no existe en la Biblia otro pasaje semejante a este, donde el rey Belsasar ve en la pared de su palacio una mano que está escribiendo unas palabras que le van a impactar, lo van a turbar y lo van a poner en un estado deplorable que casi enloquece al ver la mano escribiendo en la pared. Y van a estar muchas gentes en esa reunión y todos van a ser testigos de la escritura que se va a dar en la pared. Entonces veamos. La caída de Babilonia en manos de los medo-persas había sido profetizada por Jeremías 25 del 11 al 12. Fíjese que la caída de Babilonia fue profetizada por este profeta como en 100 años antes de que cayera Babilonia. Mire desde cuándo el Señor había anunciado este acontecimiento. Y lo ignoró Nabucodonosor y lo ignora también Belsasar. Porque Jeremías en este capítulo 5 profetizó 100 años antes que tuviera lugar ese dramático suceso. Pero aún más impresionante es que Isaías, 200 años antes, Jeremías fue 100 años, pero Isaías 200 años antes había anunciado que Ciro sería el instrumento usado por Dios. ¿Para qué? Para castigar a Babilonia. 200 años antes. O sea, Dios avisa siempre con anticipación y el hombre ignora la palabra de Dios. No le da valor. Ciro, el famoso rey persa, capturó la ciudad de Babilonia el 12 de octubre del año 539 antes de Cristo. Ahí en Babilonia murió también Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Él murió en el año 323 antes de Cristo, en Babilonia. Son datos históricos interesantes. Jeremías, escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo, proporciona una profecía sorprendente detallando la caída de Babilonia en los postreros días. Y la invasión iba a proceder del norte. Eso está en Jeremías 53, 9 y 41.
Aproximadamente 75 años después que Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo edificado por Salomón, Babilonia sucumbió al poder de los medopersas. La historia es bonita, hermanos. La historia es interesante, principalmente la historia bíblica, porque nos ubican en la realidad de muchos acontecimientos importantes y que nos dan respuesta a muchas inquietudes a nosotros o a nuestros cuestionamientos. En los días finales de la historia, tal como la conocemos ahora, Dios volverá a hacer juicio contra Babilonia. Babilonia no ha desaparecido totalmente, pero dice en la profecía que da Juan, que da Jeremías, que da Isaías, que da Zacarías, que al final del juicio que viene, entonces finalmente Babilonia va a desaparecer, la van a volver a juzgar. Solo que entonces será un juicio total y definitivo, tal como se escribe en Apocalipsis capítulos 17 y 18. Eso significa que en cumplimiento estricto de la profecía de Jeremías capítulos 50 y 51, Babilonia será reedificada y volverá a ocupar un lugar prominente en el mundo comercial, social, político y económico. Jeremías en su capítulo 25, versículo 8 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Oiga, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua. Profecía que fue dada al pueblo de Israel, a Jerusalén. Dios les anunció también por medio de Jeremías, mucho antes de que esto ocurriera, y les censura y les reclama y les dice que por cuanto no han oído mis palabras, él iba a enviar a Nabucodonosor para destruirlos y ponerlos por escarnio y burla y en desolación perpetua. Y en este momento que estamos viendo el capítulo 5 de Daniel, ya se había cumplido esta profecía de Jeremías 25. Es que la palabra de Dios se cumple. Bueno, la invasión de Babilonia a Jerusalén más o menos fue en el año 605 antes de Cristo. Segunda de Reyes 24:12 dice: entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Versículo 13: y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová, el rey de Babilonia, o sea, Nabucodonosor, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová lo había dicho. 14: y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. O sea, el rey se llevó 10,000 cautivos. A muchos mató y otros se quedaron en el pueblo, y así lo dice aquí. Y a todos los artesanos y herreros se los llevó. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Fueron los que quedaron en Jerusalén. Los pobres del pueblo de la tierra. Aquí tenemos una imagen cómo fue la salida del pueblo de Israel para Babilonia. Ahí los llevaban cautivos para estar los 70 años cautivos en Babilonia. Fue un desfile de 10,000 gentes y se llevó lo más preciado del pueblo de Israel, se lo llevó el rey para su nación Babilonia. Estos acontecimientos ocurrieron en el 539 antes de Cristo, más de 2 décadas después de la muerte de rey Nabucodonosor, o sea, 66 años después del capítulo número 1. Bueno, dice Nabucodonosor murió en el 562 antes de Cristo, después de reinar 43 años. El hijo de Nabucodonosor se llamó Evil Merodac,
que gobernó del 561 hasta el 560. Su cuñado, el cuñado de Evil, Nergal-Sarecer, reinó durante 4 años. Yo les voy a mostrar aquí les hice un organigrama para que lo comprendamos mejor, porque aquí se pierde uno. Pero su cuñado reinó durante 4 años. Después del reinado de 2 meses de Labasi Merodach, que fue otro nieto del rey Nabucodonosor, que reinó 2 meses porque lo asesinaron en 556 a.C., el imperio babilónico continuó hasta el 539 a.C. bajo el mando de Nabónido. Nabónido fue el padre del rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Nabónido fue hijo de Nabucodonosor y el Nabónido, su hijo, fue Belsasar. O sea que Belsasar fue nieto de Nabucodonosor. Te dice, Belsasar era el hijo de Nabónido. Reinó juntamente con su padre desde el 553 hasta el 539 a.C. y fue Belsasar quien presenció la escritura en la pared. En los primeros 4 versículos se habla de la fiesta de Belsasar, en lo que vamos a ver. A continuación, en los versículos 5 al 7, vamos a ver la mano de Dios escribiendo sobre la pared. Después, en los versículos 8 al 12, se va a relatar el fracaso de los sabios al tratar de leer la escritura en la pared. En los versículos 13 al 24, vamos a ver que Daniel rechaza los regalos del rey. Y aquí tenemos un comentario que dice que Daniel para este entonces ya estaba en sus 85 años más o menos, 68 más 17, porque estamos en el año 538 antes de Cristo en este capítulo. Daniel 5, 10 al 11 nos dice, vamos a encontrar también que dice que entonces la reina, que se supone era la esposa de Nabucodonosor, viuda, que era la abuela de Belsasar, entró a la sala y dijo: hay en tu reino un hombre en quien mora el espíritu del Dios Santo. En los días de tu padre se halló luz e inteligencia y sabiduría, y tu padre lo nombró jefe sobre todos los sabios, porque en él se halló espíritu superior y ciencia y entendimiento. ¿Por qué va a decir esto? Porque Belsasar ya no tenía a Daniel dentro del grupo de sus consejeros. Ya Daniel lo habían mandado a su casa a descansar, lo habían jubilado. Te dice, en los versículos 25 al 29 se narra cómo Daniel interpretó la escritura en la pared, y finalmente en los versículos 30 y 31 se va a relatar la caída de Babilonia, o sea, el cumplimiento del sueño de esa misma noche y cumplimiento de la profecía, de varias de las profecías. En Daniel 9:7, en Deuteronomio 9:7 dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Deuteronomio 9:8. En Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Son profecías y son anuncios para el pueblo de Israel. Errores que el pueblo de Israel cometió. Errores que el pueblo de Dios sigue cometiendo hasta el día de hoy. Que hemos sido rebeldes contra Jehová y hacemos que Jehová se enoje y él va a destruir a aquellos que eso hacemos. Bueno, veamos el versículo número 1 entonces del capítulo 5 del libro de Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, el nieto del rey Nabucodonosor, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. No estaba Daniel ahí. Y los hizo en presencia, y en presencia de esos 1000 bebía vino. Esto es interesante el dato. Podemos entonces preguntarnos, ¿quién era Belsasar? Ya lo vimos. ¿Y cómo llegó al trono? Lo vamos a ver acá. Cuando murió Nabucodonosor, su único hijo varón, porque tuvo 2 hijas, mujeres, su único hijo, Evil Merodach, le sucedió en el trono alrededor del año 561. Eso lo podemos leer en Segunda Reyes 25-27. Este rey fue asesinado, Evil fue asesinado
por Nergal-Sarecer, quien era cuñado, que estaba casado con una hermana de Evil, quien se había casado con una de las hijas de Nabucodonosor, y entonces le reemplazó en el trono en el año 559. Segunda Reyes 25-27 dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y Nergal-Sarecer fue sucedido en el trono por su joven hijo Labasi-Merodach. Ya lo vamos a ver en el organigrama, que reinó solo unos pocos meses antes de ser asesinado por Nabónido, su tío, que era el esposo de otra de las hijas del rey Nabucodonosor. Mire qué tremendo relajo. Ahora Nabónido, el último gobernante del imperio de Babilonia, pasó mucho tiempo alejado del reino en expediciones extranjeras, y Belsasar, su hijo, permaneció en Babilonia como el corregente. Todo esto nos revela la exactitud de lo que el profeta Jeremías había escrito en el capítulo 27, versículos 6 y 7 de su libro, cuando dijo en cuanto a Nabucodonosor. Nabónido, en una oración dirigida a la diosa Luna por su hijo Belsasar, decía, que mi hijo, el fruto de mi corazón, pueda honrar a su divinidad y que no se entregue a sí mismo al pecado. En el capítulo 5, Nabónido se encontraba en el campo de batalla mientras su hijo Belsasar permanecía en Babilonia. ¿Por qué Belsasar no le ofreció el segundo lugar del reino a Daniel? Bueno, porque Belsasar mismo era el número 2. Su padre era en realidad el rey, el número 1. Genofonte, el historiador griego, describió cómo tomaron la ciudad desviando un canal del río Éufrates para que enviara su caudal de vuelta al río, permitiendo así que el ejército medo-persa se introdujera en la ciudad pasando por debajo de las murallas. Y aquí está el organigrama. Aquí está Nabucodonosor y tiene 3 hijos. Esta flecha, esta otra flecha y esta otra flecha nos indican quiénes son sus hijos. Aquí está Evil-Merodach, que le sucedió al rey Nabucodonosor. La hija, una de las hijas de Nabucodonosor, se casó con Nergal-Sarecer y la otra hija se casó con Nabónido. De la relación de Nergal-Sarecer con la hija de Nabucodonosor nació Labasi-Merodach. Pero Nergal-Sarecer asesinó a Evil, a su cuñado, y entonces se quedó como rey. Cuando él falleció, entonces quedó en el reino Labasi-Merodach, o sea, el hijo de Nergal y la hija de Nabucodonosor, o sea, nieto del rey. A Labasi, Nabónido, que estaba casado con otra hija, lo asesinó. Y entonces, después de Nabónido, quedó Belsasar. Aquí está en una forma gráfica cómo se dan estos acontecimientos. Lo quise hacer así porque al leerlo uno se confunde, se equivoca y no entiende muy bien. Pero esta gráfica nos dice exactamente qué es lo que la profecía nos está diciendo y lo entendemos de mejor forma. Entonces dice, y ahora yo he puesto todas, hablando Jeremías 27:7, dice, ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo. Eso dice la profecía. O sea, aquí está hablando de este hijo de su hijo, este es Belsasar. Y acá su hijo era Evil-Merodach. Hasta que llegue también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Eso decía la profecía de Jeremías 27:7. O sea, en otras palabras, el reino de Babilonia duraría a través del reino de un hijo y de un nieto de Nabucodonosor. Y entonces el reino de Babilonia, como el reino de la cabeza de oro de la imagen, llegaría a su fin. O sea, con Belsasar va a llegar a su fin el reino babilónico. Estos fueron pues los antecedentes del rey Belsasar. Este es el versículo 1. Y entonces miramos el versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya embriagado por el vino,
mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, pero que realmente es su abuelo, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. O sea, mandaron a traer los instrumentos sagrados, los utensilios sagrados para celebrar una tremenda orgía en el palacio del rey Belsasar. Eso lo hizo por el efecto del vino. O sea, Belsasar, ya embriagado, no se puso a pensar y aprovechó ese estado en que se encontraba y mandó traer los vasos de oro y de plata que habían sido usados en el templo y que habían sido traídos a Babilonia después de haber derrotado a Jerusalén, a los israelitas, y se pusieron a beber en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Esto, ni más ni menos, hermanos, era una profanación de las cosas sagradas de Dios. El proverbista en el capítulo 31, versículo 4 dice, Proverbios 31, 4 dice, no es de los reyes Solemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Exactamente eso le pasó a Belsasar. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El proverbio 23:20 dice, no estés con los bebedores de vino. Mire qué consejo tan interesante. 21 dice, ¿por qué no debemos de estar con los bebedores de vino? Porque el bebedor de vino y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Esta es como una profecía. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Mire, 6 ayes, 6 consecuencias para el bebedor de vino. Dice, esto es para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Empezamos con una copa, luego 2 copas, con el tiempo 3 copas. Cuando sentimos, la serpiente nos va a morder. Vamos a tener el dolor, las rencillas, las quejas, las heridas y lo amoratado de los ojos. ¿Por qué y para qué? Si nos lo está diciendo el Señor anticipadamente, nos está dando las razones, las consecuencias, ¿por qué vamos a insistir? ¿Somos nosotros más grandes que Dios? ¿Somos más poderosos que Dios? ¿Está Dios mintiendo? Hermanos, es una locura irse contra lo que dice la palabra de Dios. Aquel rey no solo estaba desafiando al enemigo que rodeaba la ciudad, sino que en ese momento, bajo la influencia del alcohol, tuvo un gesto audaz que su abuelo nunca habría tenido. Belsasar estaba desafiando, estaba provocando a Dios con este acto. Belsasar sabía que su abuelo había llegado a conocer a Dios y que le había honrado y adorado, según el versículo 22. Sin embargo, deliberadamente desafió, provocó a Dios y profanó los utensilios de Dios. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Al avanzar los festejos de aquel banquete, llegaron al punto en que prácticamente todos estaban ebrios. Debió ser una escena de verdadera depravación y libertinaje. Hasta aquí nos quedamos, el versículo 3. Ahora sí ya se me terminó el tiempo, lo veremos el próximo domingo. Entonces, les dejo el tiempo si hay algo del capítulo 5
que quieran comentar o preguntar. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.